Buenos días, le damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos. El día de hoy tenemos el webinar Proveyendo Cuidado Integral, donde veremos el tema trastornos alimenticios con la psicóloga y teóloga Rebeca Otremba. ¿Qué les parece si oramos para iniciar este tiempo? Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú traes a nosotros a través de Rebeca. Te pedimos, Señor, que tú la bendigas, Señor, que tú la utilices, Señor, y que lo que nos hables a través de ella, Señor, lo podamos guardar profundamente en nuestro corazón, Señor, para llevarlo a la práctica. Padre, gracias, Señor, por tiempos como estos donde podemos capacitarnos y aprender, Señor, y conocerte sobre todo más a ti. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, Rebeca, bienvenida. Buenos días a todos. Es un gozo poder estar con ustedes una vez más y poder compartir de temas tan importantes como son los trastornos alimenticios. Hemos estado viendo diferentes temas. Hace 8 días hablábamos de lo que son las adicciones y este tema va un poco relacionado a este, pero también lo vemos como algo diferente. Entonces, empecemos hablando de qué es un trastorno alimenticio. Los trastornos alimenticios son aquellos que se caracterizan por alteraciones graves en la conducta alimentaria. Incluyen las más comunes que conocemos, la anorexia nerviosa y la bulimia, pero también incluyen el comer emocional o el comer de más de manera compulsiva, el comer en exceso o algún problema con la comida que no se pueda definir exactamente como alguno de ellos. Y nuevamente, esto es para nosotros poder proveer ayuda, pero también quiero que siempre nos revisemos nosotros al respecto de cómo estamos nosotros con ese asunto, porque es un tema muy eh, prevalente, muy complejo y muy actual. Y muchas veces nosotros tenemos tal vez algunos problemas y ni nos damos cuenta. ¿Por qué es tan prevalente? Porque como un 10% de mujeres sufren de eso. Y hay más y más hombres que también están sufriendo de eso, aún de anorexia y bulimia, que son más comunes en mujeres, mientras que el comer de más es más de hombres. Pero está más y más también entre hombres. Y son complejos porque involucran tanto asuntos biológicos, culturales, sociales, espirituales y personales. O sea, afecta a toda la persona, todo el ser de esa persona. Normalmente comienzan con una dieta inofensiva. Se hace dieta, pues especialmente anorexia, bulimia, pero terminan robando a la persona de sus relaciones, su autoestima, su gozo espiritual y hasta a veces su vida. Es de aquellos trastornos que hay que, mentales, que hay que tener mucho cuidado por el peligro que corre la vida. Y finalmente la preocupación por la comida se vuelve algo prevalente, algo que está ahí constantemente, sea por comer o por no comer. Y tristemente en nuestra sociedad latina hay una gran presión social por esa apariencia física, el ser delgado, tener un cierto tipo de cuerpo, ciertos músculos, y muchas veces esas demandas no son normales y fácilmente pueden llevar a trastornos. Muchas veces, tristemente, la presión se genera en el hogar de parte de los padres, diciendo, no, no coma, uy, usted sí que está comiendo, o porque no está comiendo, y hay cierta presión, o en el colegio por los compañeros. Pero no debemos negar y no debemos pensar de que eso no es algo que pasa también en las iglesias. Tristemente, también en la iglesia lo hay, y lo hay mucho más de lo que podamos pensar. Y la sociedad dice que si tú no eres delgado, entonces no eres aceptado o no eres lo suficientemente bueno. Y tristemente la televisión nos muestra mujeres con un cuerpo ideal, promoviendo esa idea. Nosotros, por lo menos en Colombia y creo que en otros países también, los reinados de belleza es algo tan fuerte y uno, pues yo me crié con eso y desde chiquita y uno veía esas reinas y uno quería ser así, jugaba reinado de belleza y eso puede ser un detonante. También las redes sociales manipulan las imágenes para mostrarnos mujeres o hombres
más perfectos de lo que realmente son. Le hacen los toques y entonces le quitan el gordito o le ponen el músculo y nosotros creemos que esa es la persona ideal y eso puede ser un detonante y un peligro. Entonces quiero empezar mostrándoles un poquito los trastornos más a fondo, después los riesgos, después cómo poder ayudar y también la perspectiva espiritual. Empecemos con el más general, donde usted tal vez se vaya a encontrar también, y es el problema, simplemente un problema con la comida, donde vemos que alguien tiene un problema con la comida, que la comida lo controla de alguna forma, que anda ahí pensando. Uno debería analizar cómo yo veo mi cuerpo, lo odio, eh, tal vez ha tratado de hacer todo para hacer dieta, se nota que tiene una relación con la comida que no es normal, no es de alimentación, no es de goce de compartir, sino lo ve como algo que lo satisface de alguna forma o que llena un vacío emocional. Ahí puede ser un problema. Un problema tan sencillo como, sí, no como ciertas cosas, sí como ciertas cosas, como en cierto momento, y todavía no entra en los trastornos en sí que vamos a hablar, pero no se pueden disfrutar las actividades normales por el asunto de la comida. Por algún, y no por razón, no estoy hablando por una razón médica, que por ejemplo hay ciertas comidas que irritan a las personas con colon irritable, pues obviamente no puede disfrutar ciertas actividades si es que le pusieron en el plato lo que no puede comer y está invitado y le toca comer. A eso no me refiero, es más algo psicológico, emocional. Y también cuando la comida logra un sentimiento como de comodidad, como que me está llenando algún vacío emocional, pero todavía ahí está. Yo como bien, como normal, pero sí los pensamientos ahí están afectados. De ahí está el comer emocional o el comer de más compulsivamente. Normalmente las raíces para esto son, por un lado, esas constantes dietas. Ese siempre, siempre, siempre se restringe la comida, se come muy poco y se evitan ciertas comidas en la parte más emocional. Pero también se usa cuando la comida hay cambios de ánimo y escuchamos a gente que no, están ansiosos, tienen cierto cambio de ánimo y se ponen a comer y normalmente comen chocolate o cosas que son altos en azúcares y grasas, pero es porque están llenando ese vacío. Cuando se siente triste, come para sentirse mejor o cosas similares. También se come para solucionar el estrés o el aburrimiento. Hay personas que el estrés hace que no coman, que se les quita el apetito. Y hay otros que el estrés hace que empiecen a comer, 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 comer. O a otros simplemente porque están aburridos y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, miremos qué hay en la nevera y comamos, pues por lo menos estamos haciendo algo. O simplemente porque trae placer. O por pura compulsión, o sea, tener algo que hacer. Entonces eso se vuelve. Acá, ¿qué factores entran? Entra la supresión emocional, o sea, se está tratando de no sacar las emociones, sino más bien se meten. Hay una tendencia así a no sacar esos sentimientos. Entonces, una forma es, como estoy llenándome de emocionalmente, también me lleno de comida, o puede ser que por ese vacío emocional trato de entonces alimentarme con comida física, llenar ese vacío con comida física, creyendo que eso va a llenar ese vacío emocional, esa hambre emocional. Pero también pueden haber cambios en las relaciones y eso pues genera obviamente desafíos y retos. También hay que ver si el problema es tal vez una falta de autovaloración. A veces la gente come emocionalmente o compulsivamente porque no se valora a sí mismo, porque como que, ¿qué importa si yo sea una bola? Igual esto no, ¿qué importa?
con tal de que en el momento yo me sienta bien comiendo lo que estoy comiendo. Entonces, ese sentir, necesito llenar ese vacío de alguna forma y como no lo sé llenar de manera emocional, que es el vacío que hay, pues entonces lo lleno con comida, que muchas veces pasa. Y también hay que analizar cómo sus padres o tus padres, si es tu caso, trataron con la comida, porque eso muchas veces afecta el patrón del hijo. Si el papá está en constante dieta, si el papá está o el papá está constantemente picando y que galgueando por acá y que no sé qué y que comiendo todo el tiempo o que ve que el papá o la mamá solucionan sus desafíos emocionales con comida, pues el hijo está mirando y probablemente va a pensar que la solución para lo emocional es la comida. Y pues normalmente esas personas tienden a ser obesas o gordas, porque nuevamente está tratando de llenar ese vacío, entonces simplemente es comer, comer sin que haya algo que lo compense. Y también suele comenzar en tiempos de transición o estrés. Como ahí es como ese detonante, ese tiempo de transición o estrés es un detonante, viene lo que viene del pasado, digámoslo así, y dice, comida puede servir para, y tal vez en un pasado, en momentos de leve estrés, eso le ayudó, entonces ahí sale. Y la persona pasa mucho tiempo pensando en o realizando la conducta y lo continúa haciendo a pesar de las consecuencias relacionadas al mismo, que el médico le dice o que ya le duelen las rodillas, no puede caminar, que tiene el azúcar súper alto, que ya está diabético, todas esas cosas, sigue igual a pesar de esas consecuencias. Y eso obviamente le puede generar también complicaciones médicas, como ya mencionaba, presión alta, colesterol alto, enfermedad coronaria, diabetes de tipo 2, artritis o reemplazos de articulaciones porque ya tanto peso no lo aguanta, la apnea de sueño obstructiva, que es esa donde tú estás durmiendo y tú dejas de respirar y eso afecta, la falta de aire ya despierto y otros similares. Vamos a la más conocida tal vez, aunque hay una que es más común, o sea, hay más personas, que es la anorexia. La anorexia se define por ese rechazo a mantener un peso corporal mínimo, normal. Hay un miedo intenso a ganar peso, o sea, ese miedo de ganar 100 gramitos o 50 gramitos. También hay una alteración significativa de la percepción de la forma o tamaño del cuerpo. O sea, esa persona puede ser un palito y se le notan todos los huesos, así como vemos a las personas de tal vez de los campos nazis, así puede ser una persona anoréxica y se ve gorda, piensa que por todo lado le está sobrando algo, porque no se está viendo como es. Y normalmente esa persona mantiene un peso corporal por debajo del nivel normal mínimo para su edad y su talla. Se considera que una persona es anoréxica si su peso es inferior al 85% del peso considerado normal, o otra medida si el índice de masa corporal es igual o inferior a 17,5. Normalmente empieza a ser normal, aunque bajo, a los 18, pero una persona por debajo, entonces se le considera con todas las demás características, pues anoréxica. Generalmente esa pérdida de peso se consigue mediante una disminución de la ingesta total, simplemente se reducen las porciones, los que se comen, ellos empiezan a excluir de su dieta los alimentos con alto contenido calórico, pero finalmente la mayoría acaban con una dieta muy restringida, limitada a unos pocos alimentos permitidos, que suelen ser de bajas calorías, frutas, verduras, y eso que ciertas frutas no, porque tienen mucho azúcar, entonces muy, muy limitado. También existen otras formas de perder peso, como el utilizar purgas, por ejemplo, vómitos provocados, el uso inadecuado de laxantes y diuréticos o el ejercicio excesivo.
Entonces esas personas comieron algo y entonces van al gimnasio a quemar lo que comieron y hasta más. También se tiene un miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obesas. Ese es el gran temor, ¿no? Si yo gano peso, me convierto en obeso. Y si se ha comenzado ya el ciclo menstrual, o sea, mujeres un poquito más adultas, presentan amenorrea, que es la pérdida de ciclo, y las que todavía no lo han comenzado probablemente no van a empezar a menstruar, porque pues obviamente el cuerpo necesita ciertas grasas y cierto peso para poder tener el ciclo. De las causas pueden ser diversas, pueden ser presiones por ser delgado, qué bonito, que no sé qué, un errado autoconcepto, o sea, sí, no se valora, no se ve bien, entonces se ve gorda. Esa presión por tener cierta contextura, tal vez de parte de la familia, de los amigos, de los entrenadores, porque como seguimos ahí, presiones a deportistas, hay ciertos deportes que ahorita también les voy a mencionar, que son más tendientes a que tú tienes que tener un cierto peso, tienes que ser delgado para que puedas funcionar mejor o rendir más, y pues eso lleva a anorexia. El perfeccionismo, entonces hay que tener todo perfecto, cuerpo perfecto, todo perfecto, entonces yo tengo que ser perfecto en cómo yo como o en cómo yo peso y en cómo lo que yo hago y todas esas cuestiones. Y el abuso también puede ser eso, porque entonces puede llegar que esa herida nuevamente se autorrechazan, dicen yo ya no valgo nada, entonces, ¿quién es el que sufre? El cuerpo. Entonces ya no le voy a dar, no lo voy a alimentar, o dicen no, como mi forma o mi contextura corporal era tal en el abuso, entonces voy a eh, reducir de peso, a ver si entonces nadie me veo tan horrible que nadie va a estar interesado en volverme a abusar. Como les decía, la persona se ve con sobrepeso normalmente y, y ese comer se vuelve una obsesión. Aunque no quieren comer, pero sí como que están pensando, uy, no, ahora va a ser la cena y entonces cuánto como, cuántas arvejas como, cuánto qué hago, todo eso. Y entonces desarrollan hábitos de comida desordenados, que incluye evitar ciertas comidas o momentos. Entonces hay que comer a cierta hora o no puedo comer ciertas cosas. Se escogen muy pocas comidas, opciones que se comen en pequeñas cantidades. Se ve a la persona, por ejemplo, cuando está comiendo en grupo, todo el tiempo como que con el tenedor moviendo la comida de un lado para el otro, pero es como que lo que está haciendo es que la gente piense que está comiendo, pero no está comiendo, simplemente está pasando la comida de un lado para el otro, pero entonces tiene esa tendencia. También se pesan cuidadosamente, perdón, pesan y cuidadosamente y porcionan cuidadosamente las comidas. O sea, no, es que solo puedo comer 5 gramos de esto porque eso es tantas calorías, entonces lo voy a pesar, lo voy a porcionar y tienen esa tendencia, y también ellos mismos se pesan cada día para ver cómo van y como que según eso también comerán o no comerán. Algunas señales, aunque vamos a ver eso más a fondo más adelante, son usar ropa suelta para ocultar esa forma corporal, cortar la comida y moverla por el plato para dar la ilusión de comer que ahorita les mencionaba, el evitar comer frente a otros, porque obviamente si estás comiendo frente a otros, si alguien es muy cuidadoso se va a dar cuenta, este no come, o este como, sí, lo que pide tal vez en un restaurante, entonces la tendencia es yo como en casa, yo los acompaño, pero no o ni va a esos momentos donde va a haber comida. Tiene una escogencia de comidas limitada, como ya mencionaba, y categoriza las comidas en buenas y malas. Buenas son las que son de bajas calorías, tal vez
verduras, ciertas frutas. Las malas son las de alta caloría, altas grasas, las comidas chatarra, todo eso entran en malas. Se pesa repetidamente, hay personas que llegan al punto que se pesan en la mañana, se pesan después del desayuno, se pesan después del almuerzo, se pesan después de la comida, porque, mejor dicho, están todo el día pesándose a ver cómo les fue, y no, y pues obviamente eso no es real, porque depende de la comida, depende de todas las cuestiones, pues uno va a pesar más o menos, pero eso no significa lo que uno realmente pesa, y teme ganar peso. O sea, eso es ese temor de que no, cualquier cosa voy a ganar peso. Eso en cuanto a la anorexia. Hablemos de la bulimia. También de las dos más conocidas, es la anorexia y la bulimia, que consisten en atracones y en métodos compensatorios inapropiados para evitar la ganancia de peso. O sea, hay el atracón, que es comer en poco tiempo, mucha comida, pero hay un método compensatorio para que no se gane de peso. La autoevaluación se encuentra excesivamente influida por la silueta y el peso corporales. También implica consumir una gran cantidad de calorías durante un periodo de tiempo relativamente corto, de 15 a media hora, seguido de alguna conducta compensatoria para prevenir la ganancia de peso, que puede ser el vómito, pero también el ejercicio excesivo, el abuso de laxantes, diuréticos o píldoras dietéticas. Es eso, o sea, comió, tragó y apenas termina, entonces o vomita, que es la más común, o vaya a hacer ejercicio compulsivo, o toma laxantes diuréticos o píldoras, y pues obviamente también tiene una mala imagen corporal. Igual que con la anorexia, causas son diversas, nuevamente las presiones, el errado autoconcepto, la presión por tener cierta contextura, que también entraban todas estas en anorexia, las presiones a deportistas, el perfeccionismo y el abuso, pero digamos, dependiendo de la personalidad, habrá personas que tienden a la anorexia y hay personas que tienden más bien a la bulimia. Y muchas veces también la comida se usa como un mecanismo de defensa para la ira, la ansiedad, la depresión y el estrés relacionado con muchas áreas de la vida. Entonces, ¿qué pasa? La persona tiene ira, ansiedad, depresión, estrés, y puede que tiene la ira y entonces en el atracón se está imaginando o se está como que expresando ese enojo, y ya después como que no lo tengo que dejar, como que soltar, pero no es la forma de hacerlo, o la ansiedad, y después no, pero tengo que, entonces son un mecanismo de defensa errado para esas situaciones emocionales. Y este trastorno es más común que la anorexia, aunque tristemente se le da más notoriedad a la anorexia, pero es más común, y el peligro es que como la persona normal, casi siempre la persona bulímica tiene un peso normal. Entonces tú no te das cuenta a menos de que comas con esa persona y veas ciertos comportamientos. Pero suele comenzar en la adolescencia y se relaciona al temor de estar fuera de control. Entonces, como si hay un momento donde entra y está fuera de control, que es ese atracón, entonces yo tengo que controlar. Como decía, no es tan observable como la anorexia, porque el peso puede ser normal por esas conductas compensatorias, pero ahí están y el que está cerca lo va a notar. Entonces ellos incluyen, los patrones típicos son hacer purgas, vomitar y de ahí revertir a dietas severas, como ejercicio excesivo, ayunos, todo eso es como para recuperar el control. Entonces también nuevamente están dominados por ese tema, es más, digo yo más, no peligroso porque la anorexia en cuanto a vida es peligroso, pero la bulimia en ese sentido es peligroso porque como no se nota, como el que no está cerca y no come con esa persona y está pendiente de que, oye, terminó de comer y se fue al baño, o terminó de comer o está comiendo mucho,
entonces pasa desapercibido y no es tratado, no se le ayuda a la persona. De ahí está el comer por atracón, que eso es muy, digamos, implica comer una gran cantidad de comida en poco tiempo, como en la bulimia, pero no tiene la conducta compensatoria. O sea, lo come y bueno, lo comí y ya, pero no hago nada como para compensarlo. Y la frecuencia usual de hacer eso es una vez por semana durante 3 meses. Obviamente más se mete, más seguido lo va a hacer, pero es normalmente se diagnostica a una persona si ha sido una vez por semana durante 3 meses. Y ellos sienten que no son capaces de controlar ese acto de comer por atracones. Sienten que no, yo no puedo detenerme, yo no puedo detenerme en una chocolatina, sino es 3 chocolatinas y de ahí la hamburguesa, las papas, esto, aquello, y todo eso en poco tiempo. Y muchas veces se hace de manera privada, acompañado de sentimientos negativos. O sea, rara vez ves a alguien en un atracón en pleno público, porque sabe, no, eso trae más vergüenza y como es algo emocional, menos lo va a hacer donde lo puedan juzgar y le puedan decir algo. Y finalmente está lo que les mencionaba hace 8 días, la adicción a la comida, que los trastornos alimenticios pueden ser considerados como una adicción, aunque hay polémica en ese sentido, y nuevamente hay que reconocer que entran otros muchos factores, pero se vuelve adictivo, igual porque finalmente está cumpliendo el rol emocional que se está buscando. Entonces, como que eso no ayuda para salir uno de eso. Pero en sí la adicción a la comida es un problema, como en el comer de manera compulsiva. Como hemos visto anteriormente, es una adicción de proceso-conducta, donde también se liberan dopamina y opioides endógenos, que son los que finalmente le hacen que las personas quieran estar ahí. También se ha descubierto que el azúcar puede ser más adictivo que la cocaína. Hay estudios que el azúcar puede ser más adictivo que la cocaína. Y en ciertas comidas que supuestamente no son dulces, hay mucho azúcar metido. En muchas hamburguesas y en muchas otras cosas, y la grasa también es adictiva, entonces eso no ayuda. También se encontró que el sistema de recompensa del cuerpo se activa con la anticipación de recibir comida. O sea, ya el sistema de recompensa se está aprendiendo solo con saber en 5 o 10 minutos hay comida. Y especialmente si es alta en azúcares y grasa. Entonces, obviamente, eso hace que sea adictivo y que la gente lo quiera hacer, porque ya el sistema de recompensa está diciendo, ay, aquí viene lo bueno. Si se nota que el problema es eso, o sea, es más adictivo, se debe abordar el problema desde el punto de vista de adicción. Si usted no estuvo hace 8 días, entre a la página y revise el video. Educar a la persona al respecto, determinar su disposición al cambio, incluir a nutricionistas, eso es clave, y considerar nuevamente que es un proceso. No va a ser algo de un día para el otro, a menos de que Dios haga un milagro. Y se debe preparar a la persona de qué pasará cuando deje la comida, de qué pasará en sus emociones cuando deje la comida o cuando la comida vuelva a su eh, contexto normal, y también en abordar ese pensamiento negativo. O sea, es clave hacer eso. O sea, es decirle, mira, sí, tú vas a enfrentar cierta frustración, cierta cuestión ahí, pero eso es bueno, son emociones normales, nuevamente, vea los videos al respecto de las emociones y qué es lo que está pasando en tu mente. Habiendo visto estos diferentes tipos que podríamos ahondar un poco más en cada uno de ellos, veamos algunos factores de riesgo que también es clave saber para estar más pendiente. Por un lado, de género, las mujeres y niñas, no que los hombres no, pero esas son más vulnerables.
Para el comer por atracones es igual, niños y niñas o hombres y mujeres, ahí es igual. La edad, esos trastornos alimenticios suelen desarrollarse en la adolescencia y los comienzos de la adultez, aunque hoy en día ya se encuentran en niños pequeños y hay otros que ya más bien, más adultos lo hacen y hay hasta ancianos que en su recién en esa edad dorada empiezan con los problemas. Pero digamos, la edad más vulnerable es esa por todos los cambios que están presentando, el todavía no saber manejar muchas cosas, entonces eso los hace más vulnerables. El comer por atracones suele comenzar a finales de la adolescencia o comienzos de los años 20. O sea, ese es un poquito más tarde. La bulimia también muchas veces comienza a finales de la adolescencia o inicios de la adultez. Otro factor de riesgo es el vivir en una nación desarrollada. Es más común los trastornos alimenticios en clases sociales altas, donde se tiene control de poder comer o no poder comer. Una persona pobre agradecida de que le dieron algo de comer. Entonces eso suele, más bien, suele tener otros problemas mentales, pero la comida no porque es necesaria y no está llenando nada en cuanto a lo emocional, pero en clases sociales altas donde se puede comer o no se puede comer y se tiene acceso a todo tipo de comida, pues obviamente va a ser más riesgoso. Y más que, aunque hoy en día eso no es tan vigente, el acceso a medios, a toda esa propaganda, a todas esas presiones, es más común ahí. Otro factor de riesgo son los cambios de peso. Cuando una persona pierde o gana peso, estos cambios pueden ser acompañados de comentarios positivos o negativos y entonces la persona puede decir, ay, me están diciendo que estoy bonito por estar más delgado, entonces como que, ay, le gusta mucho. O negativo, entonces eso puede llevar a alguien a hacer dieta en extremo y termina pues en un trastorno alimenticio. Normalmente las personas que comen por atracones tienen sobrepeso y se sienten mal con ello, pero nuevamente, como decíamos, ellos no lo pueden evitar, porque es algo emocional que están tratando de llenar, pero ellos no se sienten bien con eso. Hay personas obesas que eso, aunque es médicamente un problema, no entra en un trastorno alimenticio porque la persona no le genera problema emocional y hasta no se siente mal con ello, es simplemente, pues, aunque sea mal y algo tiene que estar ahí como que fallando, pero no, la obesidad en sí no entra en trastornos porque no tiene ese aspecto. También entra la genética y la biología. Se ha descubierto que hay cambios en ciertos genes que hacen a una persona más susceptible a la anorexia. También los que tienen un familiar de primer grado que tuvo el desorden tienen un mayor riesgo para la anorexia. Eso puede ser algo genético, pero también puede ser simplemente por la observación, pero eso suele ser, entonces, pilas. También hay investigadores que han descubierto que hay cromosomas específicos que pueden estar asociados con la bulimia y anorexia. Todavía están ahí, están haciendo estudios, pero se nota que hay una cierta genética y biología que hace a algunos más vulnerables que a otros, eh, y hay que tener en cuenta eso. También hay que tener en cuenta la historia familiar. Se tiende a ver desórdenes de ánimo, especialmente la bulimia, en la familia, eventos de vida traumáticos, relaciones disfuncionales, problemas para lidiar con el estrés, la historia de abuso de sustancia, cualquier sustancia, hábitos alimenticios raros de la familia, nuevamente que el papá hace mucha dieta o que se come cierta cosa de cierta forma, todas esas cosas, grandes preocupaciones por la apariencia física en la familia, o sea, nuevamente los papás o los comentarios de los tíos, de los abuelos, ay, mi hijito, pero
tiene como que está comiendo muy bien, ¿no? Cuidadito, mijo. Pues eso, obviamente, si eso es muy recurrente en la familia, pues una persona que está, especialmente un adolescente que está tratando de encajar, puede eso hacer un detonante y llevarla a un trastorno. También la historia materna, especialmente de trastornos alimenticios. Nuevamente esa influencia de ejemplo, esa presión, ese ejemplo que es la mamá. También las alteraciones significativas de apego, especialmente en la anorexia nerviosa, donde hay un fracaso en desarrollar esa autonomía de los padres, especialmente la madre. Entonces, como que la anorexia es algo que yo sí controlo, no me lo controlan mis padres, ahí yo tengo autonomía, entonces es como ese problema. También cuando se ha recompensado la dependencia del niño, entonces este desarrolla como un yo obediente falso contra esa intrusión de los padres, entonces como que es una forma de rebelión sutil a esa dependencia de los papás. Nuevamente, eso es algo que yo controlo, donde ellos no me pueden decir, donde yo tengo libertad y eso lleva al trastorno. Esa vulnerabilidad e incapacidad de expresar las emociones puede llevar a eso. Un hogar perfeccionista, donde cuestionar esa autoridad parental o divergir de los valores paternos es reforzado negativamente, puede llevar a la persona entonces a decir yo tengo que ser perfecto en todo, yo tengo que agradar a mis papás en todo, entonces tener cierta forma o algo también afecta. Otro factor de riesgo son esas dietas constantes, que eso es algo tan común hoy en día. Ese es un punto de entrada para las mujeres y el punto de entrada para los hombres es el ejercicio. Ellos empiezan a hacer ejercicio, ven que les va muy bien, entonces empiezan a tomar proteína, pero entonces también empiezan a cuidar su comida y entonces esos son los dos puntos de entrada. El vegetarianismo y el ser vegano son factores de riesgo. ¿Por qué? Porque entonces ya se está limitando algo y genera ciertas cosas y pueden ser factores de riesgo. Nuevamente, factor de riesgo no significa que eso se va a dar, sino simplemente hay que tener cuidado. También la dificultad de manejar las transiciones como un nuevo colegio, hogar, trabajo. Todo cambio puede traer estrés emocional y por ende incrementa el riesgo. Porque nuevamente hablábamos que muchas veces una forma de manejar el estrés termina siendo la comida. También la participación en los deportes que yo les decía y eventos atléticos. Hay algunos deportes asociados a la anorexia, como es el correr, la lucha libre, el patinaje artístico, la gimnasia, el baile, especialmente el ballet, porque obviamente hay que tener una cierta contextura, un cierto cuerpo para poder ser mejor en eso. El ciclismo también es otro que entra en esos, no tanto anorexia, pero en general trastornos alimenticios, porque nuevamente no puedes tener mucho peso estando encima, o sea, menos peso tengas sobre la bicicleta, más rápido vas a correr. Entonces son cosas donde las presiones de los entrenadores, de uno mismo, porque suelen ser personas muy competitivas, entonces pueden ser un riesgo. Y finalmente hay ciertos rasgos de personalidad que son más vulnerables. Los rasgos comunes son la baja autoestima, asuntos de dependencia que ya mencionábamos, problemas con la autodirección, o sea, cómo me manejo, la dificultad con manejar el estrés, que ya hablábamos, el manejo de conflictos. En bulimia el conflicto es algo caótico y las cosas no se resuelven. En la anorexia el conflicto no se discute o reconoce. O sea, viene como ese tipo de manejo de conflictos. El pensamiento negativo. Hay ciertos desórdenes psiquiátricos o de personalidad que pueden llevar a eso más. Patrones de pensamiento obsesivos y la dependencia. Termino dando algunos factores de riesgo para los jóvenes adultos y las mujeres, que ya medio mencioné, incluyo unos más, que es la depresión, trastornos de ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo,
el abuso de sustancias, el mismo hecho de ser mujer, las transiciones en la vida, que de niña a adulta, de soltera a casada, de no tener hijos a ser mamá, las pérdidas, todo eso pueden ser factores de riesgo. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunas señales de un trastorno alimenticio? Nuevamente, no tomemos ninguno de estas señales por aparte. Tienen que cumplirse algunos de esos para hacerlo. Porque, por ejemplo, la primera, pérdida de peso extrema o rápida, es una señal, pero hay ciertas enfermedades, por ejemplo, el cáncer u otras, pueden generar una pérdida de peso extrema o rápida y no es un trastorno alimenticio. Entra también el temor excesivo a tener sobrepeso, la preocupación con la comida y el hacer dietas. Esa persona todo el tiempo está pensando en eso, qué vamos a comer, que hay que hacer dieta, que esta dieta sí sirve, esta no. Hábitos alimenticios inusuales, rituales. Primero hay que comerse la proteína o primero hay que comerse la verdura y hay que comérselo en orden no sé eh, qué sé yo, tomar antes de la comida no sé qué cosa. Un uso frecuente del baño a lo largo de la comida, eso suele ser porque están tal vez comiendo o están pretendiendo comer, pero se lo están metiendo en la boca o en los bolsillos y van al baño para botarlo o para purgar o para hacer algo. El retiro social o cambios del ánimo, el hecho de ya no, antes iba a todos los eventos, ahora los eventos que tienen comida no, hay cambios del ánimo porque obviamente el hecho em, de que no se alimenta bien, yo les mencionaba cuando hablábamos de la depresión, que el cierto tipo de comida pues genera síntomas de depresión y eso pues también en ese caso, si tú no te alimentas bien, vas a tender más a depresión, a irritabilidad, a todas esas cosas. También el uso incrementado de sustancias como cafeína, productos dietéticos y laxantes, todo por quemar o acelerar el metabolismo. El usar ropa holgada que cubre todo, están tratando de ocultar algo. Faltan cosas de comida o hay contenedores vacíos, eso suele pasar en bulimia o atracones. O sea, usted hizo mercó y de repente, oye, ¿dónde quedó las papitas para el snack de mi niño? Ya no están, o hay contenedores vacíos y usted preparó el almuerzo para toda la semana y ya no hay. Esas cuestiones, problemas de salud, especialmente digestivos, esos también pueden ser señal. Una hiperactividad y ejercicio excesivo, el comer poco, la pérdida de la menstruación que ya les mencionaba, una intolerancia al frío, nuevamente el cuerpo, no, especialmente en anorexia, ya el cuerpo no tiene las grasas necesarias, entonces pues es más vulnerable al frío. Problemas de la piel y cabello, porque nuevamente el cuerpo trata de compensar, entonces hay lo que se llama el lanugo en las personas anoréxicas, que es como que les salen pues en toda parte del cuerpo como unos pelitos extra, sí, como una capa extra de pelitos, que es una forma que el cuerpo está reaccionando y diciendo me tengo que calentar de una forma, tengo que compensar, y esos son señales. Las glándulas salivales inflamadas, especialmente en los bulímicos que vomitan, entonces obviamente eso hace que las glándulas salivales se inflamen. Las venitas de los ojos rotas, que también es en los bulímicos que hacen la fuerza para vomitar, entonces eso genera también el perfeccionismo y la baja autoestima, que como veíamos es un factor de riesgo, pero también es un síntoma. La dificultad para lidiar con cambios, nuevamente están más vulnerables, les cuesta lidiar con cambios, más si implican tal vez cambios que afectarán su ritual de comida. La sobrereacción por fallar,
no se puede fallar, ahí entra el perfeccionismo, la ansiedad, y en la bulimia es una persona impulsiva. Por eso también ese hecho de que en la impulsividad emocional come por atracones y cuando ya reacciona como que, ay no, yo tengo que hacer algo. Veamos entonces el cómo ayudar. Quiero hablar unas así puntuales, entrar un poquito en las diferentes áreas y después vamos a la parte bíblica. ¿Cómo ayudar? Reconozcamos las señales. Abramos los ojos y estemos más pendientes de las personas a nuestro alrededor. Lo otro que ayuda es aprender qué recursos hay, qué persona, qué opciones hay para ayudar a una persona con los diferentes trastornos. Hay un psicólogo, hay un psiquiatra, hay un centro de ayuda, hay tal vez un libro, hay diferentes cosas y hay que aprender qué recursos hay disponibles en mi sector y en mi lugar. Entender su complejidad, porque a veces, tristemente, yo lo he escuchado es, pues coma, ¿qué problema? Ay, tranquilo, eso no hace nada. Pero no se entiende toda su complejidad, todo lo emocional que implica y pues como que no se le ayuda a la persona, al contrario, la persona se revela y va a empeorar el asunto. Pero también es clave que usted, especialmente si es su hijo, una persona muy allegada, dé a conocer la preocupación. Dígale, oye, estoy notando que estás bajando mucho de peso, que estás teniendo problemas con la comida, me preocupa. ¿Por qué? Porque muchas veces eso es lo que está pidiendo a gritos esa persona. Es un llamado de auxilio y necesita que alguien lo confronte para decir, sí, necesito ayuda, tengo problemas, por favor, ayúdame. También es clave evitar declaraciones críticas. ¿A qué me refiero? Tanto por comer de más como por no comer, como esos comentarios de que suelen pasar en, en contextos sociales y nosotros no sabemos qué está pasando en el interior de la persona. Pero decimos, uy, pero usted ya comió un postre, ¿y cómo así que va a pedir otro? Y eso puede que a una persona le dice, ay, no, yo hoy tengo ganas y no le importa. Y otra persona ya, eso fue el detonante. Entonces evitemos declaraciones críticas en cuanto a la comida, en cuanto a la forma del cuerpo. Oye, pero como que te estoy viendo de que estás comiendo mucha chocolatina porque te estoy viendo más regordete. Grave. Y lo digo por experiencia propia, de ciertos momentos esos comentarios llegan tanto que uno dice, no, tengo que cuidarme, tengo que evitar comer. Pilas. Sea específico. ¿A qué me refiero con ser específico? Yo veo que tú estás evitando comer grasas, dulces o estás comiendo. Sea específico de qué estás viendo y de cuál es el problema que estás viendo. Ofrecer ayuda, nuevamente, una forma de ayudar es ofrecer esa ayuda, no mantenerlo en secreto. Estos se alimentan por el secreto. Entonces, háblelo, diga, esto es un problema, conozca sus límites, reconozca que usted no es un psicólogo y aún hay ciertos psicólogos que tampoco saben cómo tratar con eso. Entonces, si usted no sabe cómo ayudar, conozca hasta dónde puede ayudar. Y la clave también finalmente es buscar sus causales para así poder tratar con ellos, porque finalmente el problema en sí no es si come o no come, si tiene el atracón y después lo hace, sino qué es lo que está detrás de ese asunto. Entonces veamos un poquito las metas del tratamiento en las diferentes áreas. Nuevamente, simplemente para que usted sepa, usted probablemente no va a ser la persona, pero es bueno saberlo. En cuanto al cuerpo, es tratar con las complicaciones físicas, que pueden ser muchas, pero poco a poco se van trabajando, como tal vez zinc bajo, anemia, todas esas complicaciones, la menorrea. También se debe establecer un patrón de opciones de comidas sanas, porque nuevamente no se le va a decir ahora trague lo que es, sino comidas sanas, también si hay atracones. Llevar a la persona al médico para una evaluación completa y así poder ayudarle. Eso muchas veces ayuda a saber qué realmente está pasando. Y pues en algunos casos sí necesita hospitalización, especialmente en esos ya muy graves necesita hospitalización y alimentación por intravenosa, porque pues no está comiendo, pero si no lo hace se va a morir.
Entonces, tengamos eso en cuenta y reconozcamos eso. Eso no está mal, mandar a una persona de eso no es eh, falta de fe o un pecado. En cuanto al alma, es tratar con los problemas en el funcionamiento emocional no sano. Pueden haber muchos factores o causas de un trastorno y hay que averiguar qué lo causó para tratar así con el asunto, como puede ser el rechazo, el abuso, la presión, la necesidad de tener control, problemas en el hogar, bajo autoestima, perfeccionismo. Todas esas cosas hay que tenerlas, hay que trabajarlas porque es el fondo, es la raíz. Y finalmente para solucionar el problema hay que trabajar en la raíz. También hay que tratar con los problemas en los pensamientos distorsionados y en las malas decisiones. Nuevamente es pensar, no, yo soy gorda o yo no valgo. Entonces hay que trabajar esos pensamientos distorsionados y las malas decisiones. Una gran ayuda, nuevamente, simplemente para que usted sepa, la terapia cognitivo-conductual, porque ahí se promueve el cambio por medio de una nueva conducta y un nuevo pensamiento. Efesios 4, 23, 24 dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Esa es clave, renovar pensamientos y actitudes y conductas. Y no ayuda simplemente en lograr que la persona recupere su peso, sino se trata con los asuntos emocionales y espirituales de fondo, porque el problema va a seguir ahí. Tal vez vuelva al trastorno alimenticio o va a otra forma no sana de lidiar con esos asuntos. Entonces hay que tratar con eso. Se debe tratar con todos los aspectos implicados para obtener esa sanidad total. En la parte espiritual es proveerle a la persona una consejería continua para que crezca en su relación con Dios, que se pueda dar cuenta que fue creada de manera maravillosa, ayudarle a establecer su identidad en Cristo, que aprenda a lidiar con el perfeccionismo y los otros asuntos que tienen implicación espiritual. En la parte del contexto social, hay que enseñarle a tratar con otros de manera más asertiva y efectiva, el hacer duelo por sus pérdidas, porque esa puede ser una causa, y comenzar ese proceso de perdón hacia sí mismo y hacia otras personas, por ejemplo, al que lo abusó, etc. En cuanto a la familia, toda la familia necesita sanidad. Normalmente es algo que implica a todos y necesitan ser involucrados en el proceso porque ellos también tienen que ser educados en cuanto a lo que es una buena educación, buena dieta o alimentación, en saber qué decir y qué no decir, en cómo ayudarle. Muchas veces, como les mencionaba, el problema es que la familia no sabe cómo lidiar con problemas, con conflicto, entonces se necesita eso. Entonces ellos tienen que aprender a lidiar con el tema y ver qué han hecho que pudo contribuir a eso o no, y nuevamente evitar también que tal vez por culpabilidad otra persona de la familia termine afectada de alguna manera con algún trastorno mental. Entonces, clave trabajar con la familia. Y finalmente, tratar con el pecado personal. La persona tiene que aceptar el perdón de Dios, obviamente después de confesar y arrepentirse, porque obviamente sí implica una forma no correcta de tratar con su cuerpo y de asumir y lidiar con sus asuntos, que también asuma la responsabilidad para su recuperación va a ser de gran ayuda, porque muchas veces la persona hospitalizada, sí, a veces no se puede todavía trabajar mentalmente, pero si la persona hospitalizada está fuera de su voluntad, el proceso de terapia y de proceso va a ser mucho más complicado, mientras que si acepta su responsabilidad, pues va a ser más fácil el asunto. También debe aceptar la verdad y trabajar hacia ello, la verdad sobre su asunto, su problema, la causa y todo. Antes de mencionar la parte de los fundamentos bíblicos para la sanidad, quiero hablar de algunos factores de prevención, porque lo mejor es prevenir que tener que después arreglar. Hay unos factores protectores que son la fe, porque la tendencia es que se entiende que el valor viene de Dios. También las actitudes de los padres hacia el hacer dietas y las actitudes hacia personas obesas es clave. Si las personas de los padres, el comer es algo normal, es algo de la vida, es disfrutar, no va a haber problemas. Y también las personas obesas
no las condenan, si dicen, oye, esa persona, eso no es ideal, pero que no las condenan y que no mejor dicho, hacen que sean menos. También es clave proveer una educación básica de nutrición para ayudar a entender el concepto, especialmente porque se ve comidas buenas y malas, pero si se tiene una educación básica de nutrición va a ayudar. Y también algunos factores que estos son para usted y para las otras personas. Pero primero examine sus actitudes personales en cuanto a la comida. En sí, las comidas son neutrales y no se deberían ver como buenas o malas. El comer tiene la intención de ser una de las fuentes humanas del gozo, es una bendición, digo, Dios la creó. Biblia dice que no nos debemos preocupar por la comida. Lucas 12, 22 al 24 dice, no se preocupen por la vida diaria si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Pero también habla en Eclesiastés 8 que toda comida es apta para nuestro plan nutricional, pero obviamente se debe considerarla en moderación. O sea, Dios en la Biblia siempre vamos a ver, no se preocupen por la comida, no es lo más importante, pueden comer de todo, pero tampoco que eso los controle. Debemos comer cuando tenemos hambre y parar cuando estemos llenos. Y los padres no deben entrar en luchas de poder con sus hijos relacionados a la comida, porque eso se vuelve entonces un factor manipulador o un factor de tensión para el chico y puede entonces desarrollar eso. Coma o no coma, usted puede poner usted sí tiene que haber probado de todo, eso sí está bien, pero si ya comió o no comió, si hizo, déjele cierto, o sea, si ya ve que no está comiendo, esa es otra cosa, pero no que se vuelva algo con lo que usted manipule, con lo que usted ya se vuelva como una amenaza, sino que la comida sea algo donde no haya luchas de poder. Se debe animar al ejercicio por diversión y no para quemar calorías, por el bien del cuerpo en general y no para quemar calorías, que eso es tener como esa cuestión. El segundo consejo, examine sus creencias y prejuicios sobre la ganancia de peso y la apariencia. Debemos enseñarle a los niños que disfruten su cuerpo. Debemos enfocarnos más en la función que en la apariencia del cuerpo, retar a los medios sociales de lo que están diciendo, definir valores fuera del mundo en que se vive. O sea, el mundo tal vez te diga que tienes que tener cierta figura, tú no lo vas a seguir con eso. Enseñarles a los varones a respetar a las mujeres modelándoles esto, porque digamos, a veces los hombres no hay, o sea, los varones no aprenden eso, entonces también eso genera en las mujeres mayor presión y finalmente a examinar las actitudes sobre ti mismo, las relaciones y Dios. Los padres deben tener cuidado con los sentimientos de sus hijos, deben pasar tiempo con ellos, deben modelar relaciones sanas y formas sanas de lidiar con los asuntos. También se debe modelar una vida espiritual sana, es la siguiente, creo que diapositiva. Y nuevamente, es un gran asunto y cada caso se va a ver diferente, pero debemos ser conscientes que existe aún entre nosotros, no debemos dejar eso de lado, pues muchas personas sí han muerto de eso. Además afecta toda la vida de la persona, su vida personal, relacional, emocional y espiritual. Y es un tema que nosotros debemos tratar con compasión y misericordia, pero no dejarlo pasar por alto, pues afecta la vida del implicado en todo sentido. Y pida que Dios lo guíe para ayudar a la persona de la mejor forma. Y no duden en pedir ayuda o remitirla cuando usted ve que no puede. Es un asunto serio que no podemos pasar por alto, pues nosotros vamos a tener que dar cuenta de eso. Algunos consejos para los padres: modele conductas sanas para sus hijos, sea un buen ejemplo, tanto en cuanto a no ser que eso no lo obsesione ni para un lado ni para el otro, que coma sano, provea un ambiente que le facilita a su hijo hacer elecciones sanas, o sea, también tenga opciones sanas en casa, tenga una dieta balanceada,
Enfóquese menos en el peso, en cambio enfóquese en la salud en general y las conductas. Eso es más importante. ¿Cómo está la salud? ¿Cómo están las conductas? Y finalmente provea un ambiente alentador con muchísima comunicación, pero aún más escucha, 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 escucha. Ahora sí, para finalizar, quiero darles algunos fundamentos bíblicos para la sanidad. Isaías 61, 1 al 3 habla y se cumplió eso en Jesús. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Un gran pasaje para estudiar en cuanto a esos temas, porque les vamos a dar buenas noticias a los que están sufriendo de esos. Vamos a consolar esos corazones quebrantados que los llevaron a eso, a hacerlos libres de esa obsesión a la comida o a la falta de comida, que ya no sean prisioneros, sino sean libres, que ellos puedan ver que hay un tiempo del favor del Señor, que ellos van a recibir una corona de belleza en vez de esas cenizas que ha dejado ese trastorno, que ellos van a recibir una gozosa bendición en lugar de ese luto que han llevado, que va a haber una festiva alabanza en lugar de esa desesperación, que ellos van a, esas personas que están sufriendo de trastornos alimenticios serán grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Y en la Biblia también nos muestra que somos seres completos. Por eso, como decía, hemos dicho todas estas semanas, no debemos abordar solamente lo biológico y psicológico, sino a la persona como un todo, relacional, espiritual, todo. Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24 nos dice que ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Eso implica abordar las necesidades del cuerpo, alma y espíritu, a la persona como un todo, para que sea santa en todo sentido y para que sea plena en todo sentido. Y vemos que el apóstol Pablo nos recuerda que es por el poder de Dios que se logra la transformación y él es fiel en lograr la meta. Y él está más interesado en personas sanas en todo sentido que nosotros. Pero también para lograr una verdadera sanidad y ser pleno como persona es considerar esos principios bíblicos. Zacarías 4:6 habla de que no es por el poder ni por la fuerza, sino por su espíritu. Y Mateo 11, 28 al 30, versículo que usted le puede dar a cualquier persona luchando con eso, dice Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Ese con Isaías 61, 1 al 3 son versículos tan importantes que una persona sufriendo de un trastorno alimenticio tiene que escuchar, interiorizar y vivir. Es importante permitir que la persona tenga un encuentro con Dios, donde Él le trae descanso y respuesta, donde Él le muestra que la ama o lo ama tal como es. Pero nuestro rol es darles esperanza, apuntarlos hacia Dios, ayudarles en su dolor. Cuando hay un desorden, puede que el cuerpo esté reinando sobre el alma y el espíritu, donde el Señor de su vida es el cuerpo, pero también puede haber un espíritu cautivo que los lleva a verse más como lo que los tiene cautivos. El espíritu está tan cautivo que ellos se identifican con eso y no ven una salida. Pero también puede estar reinando el alma, donde les causa como esa intelectualización, un desequilibrio emocional o el trastorno obsesivo compulsivo.
Pero el orden divino es que el Espíritu de Dios sea la cabeza, donde ese coordina qué hace el cuerpo y qué es el alma. Y en nuestro cuidado hay algunas cosas que nosotros debemos revisar. Creo que es más adelante en la siguiente, creo. Debemos revisar la historia emocional. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué ha precipitado ese trastorno alimenticio? ¿Fue una crisis? ¿Fue un estrés? ¿Fue una pérdida? ¿Puede ser un trauma? Las necesidades físicas, porque pueden haber ciertas deficiencias nutricionales por el trastorno alimenticio, por ejemplo, el zinc, vitaminas del complejo B. También se pueden desarrollar alergias o sensibilidad a ciertas comidas por ello. También pueden haber varios desórdenes digestivos, huesos frágiles, osteoporosis juvenil, osteopenia, todas esas cosas. Entonces también hay que evaluar, revisar y abordar esas necesidades físicas y finalmente las necesidades espirituales. Muchas veces esas personas han creado una imagen de Dios que no es adecuada, de temor, de perfeccionismo, de no dar la talla, de que si ellos no cumplen, Dios los va a castigar. Y normalmente el darse cuenta del amor de Dios puede llevar a que superen el trastorno alimenticio. También debemos abordar el temor, la culpa, la vergüenza, esos sentimientos de indignidad y falta de valía que afectan tanto su vida espiritual. Así que concluyendo, ustedes han recibido mucha información sobre los trastornos alimenticios, a factores de riesgo, causas, síntomas, cómo ayudar. Es importante que reconozcamos que es un problema real y latente en nuestra sociedad e iglesia. No debemos ignorarlo ni su seriedad. En medio de todo, debemos abordar el asunto con gracia y amor. No condene, no le dé duro a la persona. Tampoco intente que coma a la fuerza. Eso no es la solución. O diciéndole, eso es pecado, usted es el templo del Espíritu Santo, usted no lo está respetando. Gracia y amor. Recuerde, reconozca que es una lucha, un proceso, que pueden haber recaídas. La persona puede tener claras muchas cosas en la mente, pero es una lucha emocional y espiritual. Y pueden haber avances y recaídas. Debemos considerar a la persona como un ser tripartito y completo. Abordar cada área de su vida para que haya esa sanidad completa de cuerpo, alma y espíritu, que va a llevar a la persona a una restauración y transformación real, para que sea esa bomba, ese gran roble del que habla Isaías 61:3. Pero también debemos evaluarnos a nosotros mismos y nuestra relación hacia la comida, nuestro lenguaje hacia la comida. Reconocer si tenemos un cierto desorden o desbalance. Y si es así, primero trabaje en usted mismo, reconozca el problema y pida ayuda para usted. Es un tema serio, con consecuencias letales. Pero no, usted, yo, tenemos la oportunidad de poder proveer esperanza a aquellos que luchan con eso. Hay solución, hay ayuda. Entonces espero que eso le ayude, le sirva, lo desafíe a revisar también su propia vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Realmente muy interesante todo lo que has compartido, una excelente exposición. Y qué importante, ¿no? Cuidar el corazón. Los pensamientos son importantes, la autopercepción que tenemos de nosotros, como dice Proverbios, ¿no? Sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón. Y también qué importante, como mencionabas, ¿no? Las palabras influyen, lo que nos dicen, lo que decimos y lo que escuchamos por ahí. Eso también es importante, no solamente lo que escuchamos, sino lo que nosotros decimos a los demás. Hay que cuidar nuestras palabras. Y también muy importante, a qué nos exponemos, ¿no? ¿Cuánto crees que han influido las redes sociales o influyen en este tema de trastornos? A partir del siglo XX para adelante hemos sido bombardeados con un montón de imagen, de cómo las personas tienen que verse, eso es lo que nos venden y sobre todo en los niños o en los adolescentes que recién se están formando, eso es muy importante para que ellos formen y tengan una sana autopercepción también.
Sí, definitivamente las redes sociales pueden ser muy útiles porque pueden también proveer formas de prevenir y todo el cuento, pero tristemente lo que más se promociona es esa imagen perfecta del cuerpo. Como decía, pues tú en los medios tú puedes hacer retoques a cualquier foto, a cualquier video, y la persona parece más delgada o más bonita de lo que es. También lo otro es la importancia de los likes, que es tan importante. Entonces, pues yo también no voy a poner una foto donde tal vez no me vea tan bien, donde yo no voy a recibir likes, sino esos comentarios de los que decía que debemos evitar. Entonces, sí, los medios han definido mucho. Si nosotros entramos a los diferentes medios, también hay videos muy cortos de cómo quemar rápido peso, de dieta milagro, y a mí me sirvió esto y todo. Y eso pues a una persona que ya está vulnerable, que tiene muchos de los factores de riesgo mencionados, pues ese es un detonante que termina cayendo. Entonces sí, como tú decías, debemos tener cuidado a qué nos exponemos y a qué exponemos a nuestros hijos, jóvenes, a las personas en nuestro contexto, porque pues finalmente somos también responsables de eso. No podemos evitar qué hay, pero sí a qué nos exponemos y cómo lo manejamos. Algo que llamó mucho la atención es que el culto al cuerpo prioriza sobre la salud física y sobre la salud emocional y obviamente espiritual. Pero solamente buscando la imagen dañamos nuestro cuerpo, que es supuestamente lo que debería generar. Y cómo es atacada la imagen ahí, ¿no? La imagen que Dios quiere para nosotros. Y como tú también bien lo mencionaste, tener la comunión con Dios es importante. En 2 Corintios 3:18 me acordé de este mensaje, la segunda parte de este versículo. Dice: el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. A lo que nos exponemos, lo que vemos, eso es lo que nosotros adoptamos como imagen, ¿no? Tenemos que cuidar mucho a qué nos exponemos. Por eso es tan relevante buscar a Dios, su palabra, oración, Biblia, obediencia. Ok, Y definitivamente la comunidad también, como es correcto. un trastorno que se alimenta con el silencio y con el aislamiento, la comunidad, las relaciones, es algo también muy, tanto con Dios como con las personas, es sumamente importante para prevenir y ayudar también. Bueno, Rebeca, muchísimas gracias, muy buen trabajo, muy interesante este tema y los consejos para cómo abordarlo con la iglesia y con la gente y con los seres queridos. Muchísimas gracias. Y bueno, seguimos adelante en la próxima sesión, seguimos adelante con más tema de cuidado integral. Entonces, que el Señor les bendiga.